Buenas noches a todos, mi nombre es Juan Pablo García, yo soy cofundador de TIVA. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Educativa, de nuestra serie de Finanzas para no financieros, a donde vamos a hablar acerca de la pensión y por qué es importante empezar a pensar en nuestra pensión desde temprano. Y le hemos puesto este capítulo: pensar en la pensión no te hace viejo, te hace sabio. Eh, A través del material que les pueda estar presentando, mi objetivo es responder las siguientes preguntas. Uno, ¿qué son las pensiones? Dos, ¿qué es el Fondo de Pensiones Voluntarias y cuáles son los beneficios que nos ofrece? Tres, ¿por qué nos debe importar cuánto nos cobra nuestro administrador de Fondo de Pensiones Voluntarias? Esto es algo que normalmente no se hace muy explícito, muy visible cuando adquirimos o cuando empezamos a invertir en un fondo de pensiones voluntarias, pero es algo que es bien importante. Y el cuarto punto, que es el tema central, es por qué es importante empezar a pensar en nuestra pensión lo antes posible. Eh, a ver, empecemos con qué son las pensiones. El origen del concepto de la pensión o de jubilación nos lleva al Imperio Romano, a donde los militares que cumplían más de 25 años de servicio podían ya retirarse recibiendo un pago en tierra y en plata a cambio del servicio que le habían prestado al imperio. El término que se utilizaba para describir el momento en que un soldado llegaba a pensionarse era jubilare, que en latín quiere decir grito de júbilo o de alegría. Y pues después de 25 años de guerra, de servicio militar, no era para menos. Fruto de ese precedente y mucho después, en su momento fue Prusia en el siglo XIX, que creó el primer sistema de pensión para la vejez, que se crea con el objetivo de promover el bienestar de los trabajadores una vez terminan de trabajar. Y solamente hasta después de la Primera Guerra Mundial los sistemas de seguridad social empezaron a desarrollarse y con ellos se formaron los sistemas de pensiones que conocemos hoy en día como los sistemas de pensiones modernos, que buscan como principal objetivo garantizar a la población la protección contra las contingencias que vienen con la vejez o con la invalidez a partir de una pensión que varía de acuerdo a las normas de cada sistema. Perdón, se me olvidó mencionar que si alguien tiene alguna pregunta, por favor váyanlas haciendo en la herramienta de Q&A de Zoom y al final tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Volviendo al tema de la pensión, en lo que respecta al sistema pensional colombiano, el Sistema General de Pensiones en Colombia nace de la Ley 100 de 1993, y esta es una ley que lo que hace es reglamentar los regímenes de pensiones obligatorias y a su vez introduce la figura de las pensiones voluntarias en Colombia como un instrumento para complementar la pensión obligatoria. La pensión obligatoria de cada uno se financia con un porcentaje de nuestro salario que hace parte de las retenciones que hace nuestro empleador, y un porcentaje de nuestro salario que nuestro empleador debe contribuir a nombre nuestro a nuestro fondo de pensiones obligatoria como parte de las prestaciones sociales. Mientras que las pensiones voluntarias, como su nombre lo indica, son ahorros voluntarios que ofrecen una serie de beneficios tributarios que vamos a revisar más adelante y que tienen como objetivo incentivar la inversión para complementar nuestra pensión obligatoria, entre otras cosas. Los vehículos a través de los cuales se hacen estos ahorros voluntarios son los fondos de pensiones voluntarios. Son vehículos que por ley están facultados para ofrecer una serie de beneficios tributarios que son este incentivo. Y el objetivo del fondo es ayudar a las personas, uno, a complementar su pensión, como lo mencionábamos anteriormente; dos, a comprar vivienda; y tres, a hacer ahorros de largo plazo. Y es precisamente a través de estos incentivos tributarios que el fondo promueve la inversión para estas tres cosas. ¿Cuáles son esos beneficios tributarios? A diferencia de los fondos de inversión colectiva y otros vehículos de inversión que ya conocemos, que hemos revisado en capítulos anteriores, el Fondo de Pensiones Voluntarias ofrece dos beneficios puntuales. El primero es: los aportes que hagamos al Fondo de Pensiones Voluntarias reducen los impuestos que pagamos en nuestra declaración de renta. En el gráfico de la derecha, una persona que gana 10 millones al mes tendría normalmente una retención del 9% sobre su ingreso.
si no hiciera ningún aporte a pensiones voluntarias. Esa retención puede bajarse hasta llegar a un 5%, maximizando los aportes que puede hacer mensualmente al fondo de pensiones voluntarias. Así que hay un ahorro grande en los impuestos que pagamos si hacemos las contribuciones al fondo. El segundo beneficio es que no se pagan impuestos sobre las ganancias que se obtengan en el fondo de pensiones voluntarias. Normalmente cuando invertimos en cualquier vehículo y nuestras inversiones generan una rentabilidad, al momento de retirar nuestra plata, esto gatilla una retención por impuesto de renta que el administrador de la inversión tiene que retener para mandársela a la DIAN. En el caso del fondo de pensiones voluntarias, esta retención sobre la ganancia no se practica. Ahora, estos beneficios tributarios nos aplican siempre y cuando se cumpla con una de tres condiciones con respecto al uso de la plata. La primera es que se utilice para nuestra pensión, para complementar nuestra pensión, es decir, certificarle al administrador que somos pensionados y que vamos a utilizar nuestra plata para ese periodo de la pensión. La segunda es que utilicemos la plata para compra de vivienda o para pagar nuestro crédito hipotecario o leasing habitacional. Y la tercera es que independientemente del uso de la plata, mantengamos la plata en el fondo por más de 10 años. Ahora miremos con ejemplos prácticos cómo estos beneficios tributarios pueden hacer una diferencia grande en nuestros planes de inversión y en la posición final que podemos llegar a tener a través de nuestros planes de inversión. En este primer ejemplo podemos ver el impacto del ahorro en el impuesto de renta. En este ejemplo, una persona gana 10 millones, aporta mensualmente al fondo de pensiones voluntarias el máximo para optimizar el beneficio tributario que puede obtener, que es 1.820.000, durante 60 meses y obtiene una rentabilidad del 5.9% anual. En la gráfica de la izquierda, el amarillo representa los aportes, el naranja la rentabilidad obtenida y el verde representa el ahorro en impuestos a partir de estos aportes que hizo al fondo de pensiones voluntarias. Si vemos el gráfico de la derecha, donde están desglosados los distintos valores, los aportes de esta persona durante los 60 meses suman 109 millones. La rentabilidad que obtuvo equivale a 16 millones, que es una rentabilidad, como les comentaba, del 5.9% anual, que en bruto es una rentabilidad bruta del 15%. Pero lo que verdaderamente hace la diferencia a la hora de calcular cuál es el valor de la posición del cliente son los 24 millones que el cliente dejó de pagar en impuestos a causa de los aportes al fondo de pensiones voluntarias, lo cual elevó su rentabilidad bruta del 15% que hubiera obtenido si hubiera invertido esta plata en algún otro vehículo que no le hubiera dado acceso a ese tipo de beneficio, al 37% sobre su capital invertido. Dicho de otra forma, si esta persona hubiera invertido en este mismo portafolio la misma plata durante el mismo tiempo en un vehículo distinto al fondo de pensiones voluntarias, se hubiera ganado los 16 millones y le hubiera tenido que pagar a la DIAN los 24 que se ahorró haciendo los aportes al fondo de pensiones voluntarias. Con esto les quiero decir que el beneficio tributario al cual nos da acceso el fondo de pensiones voluntarias puede llegar a ser muy poderoso y representar mucha plata si lo utilizamos correctamente. El segundo beneficio del que les hablé es la exención de la retención en la fuente sobre las ganancias que se obtengan dentro del fondo de pensiones, que normalmente será una retención del 7% sobre las ganancias que obtengamos. Estoy utilizando el mismo ejemplo de la diapositiva anterior. Una persona gana 10 millones, que aporta mensualmente 1.820.000 durante un periodo de 60 meses y que obtiene una rentabilidad anual del 5.9%. La rentabilidad de esta persona que hubiera obtenido en cualquier otro vehículo sería de 16 millones durante esos 60 meses, teniendo en cuenta el 7% de retención que se le debe practicar a la ganancia. Si vemos el gráfico de la derecha, vemos que al estar invertido en el fondo de pensiones voluntarias y al no estar sujeto a esa retención en la fuente sobre las ganancias, su ganancia aumenta en 1 millón, lo cual eleva su retorno sobre el capital invertido durante los 60 meses del 15 al 16%. Si vemos el efecto combinado de estos dos beneficios, vemos que la rentabilidad que esta misma persona obtuvo aportando al fondo del 38% en 60 meses es casi 3 veces mayor a la que esta persona hubiera obtenido invirtiendo en el mismo portafolio por fuera del vehículo de fondo de pensiones voluntarias como consecuencia de los beneficios tributarios que logró obtener. Otro punto muy importante
que debemos tener en cuenta al estudiar las opciones que tenemos para invertir en pensiones voluntarias cuando decidimos dar ese paso, es cuál es la comisión que se nos cobra. Y desafortunadamente esto no es algo que se haga muy explícito normalmente por parte de las distintas administradoras, pero Colombia es uno de los países del mundo con las comisiones más altas en fondos de pensiones voluntarias. Y aunque muchos no somos conscientes de esto, es una variable que puede tener un impacto grande en el valor de nuestras inversiones. En Colombia, un inversionista con un saldo menor a 100 millones, la mayoría de los fondos van a cobrar entre el 3 y 4% al año de nuestro saldo. En TIVA la comisión máxima es del 2% al año, o sea que hay una diferencia entre 100 y 200 puntos básicos entre la mayoría de los fondos del mercado y TIVA en lo que respecta a la comisión. Ahora miremos un ejemplo práctico de cómo nos puede impactar una diferencia de 100 puntos básicos, o sea, de 1% en la comisión a lo largo de nuestro ahorro para la pensión, que es un ahorro por naturaleza de largo plazo. En este ejemplo tengo una persona que durante 30 años contribuyó 1 millón de pesos al mes a su pensión voluntaria y cuyo portafolio rinde 4.9% al año neto, o sea, después de comisiones, asumiendo una comisión del 3% al año. En el gráfico de la izquierda, la sección amarilla representa el valor de este portafolio bajo un escenario de comisión del 3% al año. Ahora, si asumimos que este mismo portafolio, con la misma rentabilidad, tiene una comisión del 2%, o sea, 100 puntos básicos por debajo, la diferencia en el valor del portafolio es la franja verde oscura que ven en el gráfico de la izquierda. Si miramos en el gráfico de la derecha, este es el desglose de la plata que aportó y que logró obtener a partir de esta inversión esta persona. Aportó 360 millones a lo largo de los 30 años, obtuvo una rentabilidad de 462 millones para llegar a un total de 822, y si asumimos el cobro de la comisión del 3% al año. Si bajamos la comisión al 2% al año con los mismos aportes y la misma rentabilidad, esta persona terminaría con 165 millones adicionales para su pensión, o sea, casi un 20% más. Eso significa que una diferencia de 1% de 100 puntos básicos durante este periodo de tiempo en la cuota de administración del portafolio de esta persona puede tener un impacto en el valor final de este portafolio que puede equivaler hasta un 20% o más de la plata con que esta persona logró llegar a su pensión. Es bien importante que seamos conscientes de esto a la hora de escoger el administrador con el que queremos trabajar. Y finalmente quiero contarles por qué es importante empezar a pensar en nuestra pensión más temprano que tarde. La razón principal es muy sencilla. Cuando invertimos, el tiempo es nuestro mejor aliado. Esta gráfica nos muestra en naranja todas las caídas del mercado desde 1929, desde la Gran Depresión, y en verde todos los periodos de crecimiento del mercado. Y a pesar de que hay periodos en los que los mercados sufren, como la caída que experimentamos este año a raíz de la pandemia, la historia nos ha enseñado que los periodos de rentabilidad en promedio han durado 52 meses, o sea, los periodos de crecimiento del mercado en promedio han durado 52 meses y han representado en promedio un crecimiento del 158%, mientras que los periodos de decrecimiento del mercado han durado en promedio 20 meses, en los cuales el mercado ha perdido en promedio el 37% de su valor. Esto significa que el inversionista que se mantenga invertido a lo largo de estos ciclos, en el tiempo va a haberse beneficiado por esta tendencia alcista que los portafolios diversificados han demostrado tener históricamente. Para entender esto mejor, les voy a contar una historia que se utiliza comúnmente en la industria para ejemplificar el impacto el tiempo en las inversiones, y es la historia del inversionista más de malas del mundo. En nuestro ejemplo, este inversionista se llama Pedro, y Pedro en 1970, a sus 22 años, decidió invertir para su pensión. Pero lo hizo de una forma medio rara, pues lo que hacía él era que acumulaba plata en su cuenta de ahorros, y cada varios años invertía la plata que había acumulado en un portafolio que replicaba el índice del S&P 500. O sea, en vez de él aportar mes a mes directamente a su plan de pensión, él acumulaba plata en su cuenta y lo invertía cada cierto tiempo. Con tan mala suerte que esta persona hizo solamente 4 aportes desde el 72, que en el año de su primer aporte, hasta el 2013, que fue su año de jubilación.
Y los 4 aportes los hizo justo antes de que los mercados experimentaran las 4 peores caídas de la historia reciente de los mercados financieros. Aportó los montos que vemos en esta diapositiva en estas fechas para aportes totales de 184 millones. Si ponemos las fechas en el gráfico que revisamos anteriormente, las fechas en las que Pedro aportó, vemos cómo invirtió 6 millones en 1972, justo antes de que se cayera el mercado un 48% el siguiente año. 46 millones en 1987, justo antes que se cayera el mercado, 34% en el 88. 68 millones en el 99, justo antes de una caída del 49% cuando reventó la burbuja de las .com. Y 64 millones en 2007, justo antes de que cayera el mercado un 57% por la crisis financiera del 2008. Es evidente por qué es el inversionista más de malas del mundo. Escogió los 4 peores momentos de la historia reciente para invertir la plata que venía acumulando para su pensión. Así vemos los resultados de este inversionista en 2013, que es el año en el que se retiró. A pesar del pésimo timing que tuvo Pedro, cuando se retiró en 2013, al final del día no le fue tan mal. Si vemos el gráfico de la derecha, estos son los resultados. Pedro invirtió, si se acuerdan, 184 millones en total en estos 4 momentos del tiempo. A lo largo de los 40 años que estuvo su plata invertida, obtuvo 298 millones en dividendos, los cuales reinvirtió en su portafolio. Obtuvo una rentabilidad total de 619 millones, que equivale más o menos al 9% al año, es una buena rentabilidad. Y terminó con más de 1.100 millones de pesos para su pensión. Aun cuando Pedro no fue constante en sus inversiones y aun cuando invirtió en los peores momentos posibles, Pedro tuvo una ganancia suficiente a raíz de haber dejado su plata o tuvo la paciencia suficiente para dejar su plata invertida a lo largo de los 40 años sin importar esas caídas de los mercados. Y esto le permitió a Pedro lograr que su plata trabajara por él. Pero al final del día logró hacer algo que es bien difícil de hacer y es permanecer invertido cuando los mercados se caen, sin perder de vista que su objetivo era un objetivo a largo plazo. De nuevo, el mensaje importante acá es que el tiempo es nuestro mejor aliado. Pedro hizo muchas cosas mal, pero una cosa muy importante que hizo bien fue mantenerse invertido en un horizonte de tiempo largo y eso permitió generar esta rentabilidad, incluso siendo un inversionista de malas como Pedro, que invirtió en los peores momentos posibles. Ahora, a Pedro le pudo haber ido mucho mejor, invirtiendo la misma plata durante el mismo periodo de tiempo, si Pedro hubiera hecho contribuciones de forma periódica a su fondo de pensiones. Recordemos que Pedro hizo solo 4 contribuciones de la plata que fue acumulando. Esto significa que el costo promedio de su inversión, acuérdense que la rentabilidad es una función del valor de hoy del título que compramos versus el costo promedio del título que en el tiempo, o de los títulos que en el tiempo vamos comprando. Pedro hizo solamente 4 contribuciones a su fondo de pensiones, con lo cual su costo promedio de la inversión de cada unidad de este índice que compró corresponde a los valores de esos 4 momentos en el tiempo. El hacer contribuciones periódicas con una mayor frecuencia de lo que hizo Pedro, lo que hace es permitirnos mitigar el impacto que tiene la volatilidad natural del mercado, pues vamos comprando unidades de los títulos en distintas coyunturas. En el caso de Pedro, en el ejemplo anterior, su costo promedio de una unidad del índice en el que él invirtió fue de 1.143 pesos. Esto fue lo que en promedio le costó adquirir cada unidad del índice. Si Pedro hubiera cogido los mismos 184 millones y los hubiera invertido mensualmente a lo largo de los 40 años, su costo promedio de unidad hubiera sido de 725 pesos. Y bajo este esquema de contribuciones periódicas, Pedro hubiera podido retirarse con un portafolio casi un 50% más grande, que es el portafolio que vemos en esta diapositiva. Ahora, este ejemplo de Pedro nos ayuda a reforzar varios conceptos que hemos revisado en capítulos anteriores, como el poder del interés compuesto en el tiempo, la importancia de tener una visión de largo plazo cuando estamos invirtiendo, especialmente para este tipo de metas que son por naturaleza a largo plazo, independientemente de la volatilidad que veamos pueda experimentar nuestro portafolio en el corto plazo.
y la importancia de mantenernos firmes con nuestros planes de inversión. Y es por esto que cuando estamos pensando en invertir para nuestra pensión y para cualquier meta a largo plazo, es importante tener en cuenta estas tres cosas. Lo primero es empezar a invertir para nuestra pensión lo antes posible, para darle tiempo a nuestros portafolios para que trabajen por nosotros, como en el caso de Pedro. Lo segundo es ser pacientes y resistirnos a ese impulso de utilizar la plata para alguna otra cosa o de desinvertir cuando los mercados caen. Este fue el gran acierto que tuvo Pedro en el ejemplo que vimos. Y lo tercero, que no nos cansamos de repetirlo, es ser disciplinados, aportando mensualmente un porcentaje de nuestros ingresos para nuestra pensión o para cualquiera que sea la meta que tenga cada uno, que puede ser en el caso de una persona que esté utilizando fondos de pensiones, puede ser pensión, puede ser vivienda, puede ser cualquier otra meta a largo plazo. Y para las metas que salgan o que se salgan de este espectro de uso, de los usos que se le pueden dar al fondo de pensiones voluntarias, puede ser cualquier meta que tengamos de un menor plazo para lo que queramos adquirir o para lo que queramos, otras cosas en las que queramos invertir. Listo, esto es todo lo que tenía por hoy para presentarles. Lo que voy a hacer ahora es ver qué preguntas tenemos en la sección de Q&A. Las preguntas que no logremos atender en estos minutos que nos quedan las vamos a estar respondiendo por correo en los próximos días. La primera es Héctor Fabio, dice: si ahorro en fondos de pensiones voluntarias y voy a comprar vivienda, ¿debo esperar los 10 años o algún otro tiempo mínimo? La respuesta es no. Uno de los usos que nos permite acceder a los beneficios tributarios que expliqué anteriormente es comprar vivienda. O sea, para yo poder mantener mi beneficio, tengo que utilizar la plata para pensión o para vivienda, independientemente del plazo en que la plata esté invertida para estos dos usos, o debo asegurarme que la plata que yo estoy utilizando, que yo estoy sacando del fondo, cumpla por lo menos 10 años de estar invertida para poder mantener mi beneficio tributario. La siguiente la hace Sergio, dice: ¿desde qué edad es rentable realizar este tipo de aporte? De nuevo, la recomendación que damos nosotros es empezar lo antes posible. Como en el caso de la historia que contamos, parte del éxito de Pedro fue el tener un horizonte de tiempo tan largo en el cual hizo sus aportes, a pesar de que no fue lo constante que deberíamos ser. Eso le permitió generar una muy buena rentabilidad y al final alcanzar su meta de pensionarse con un buen capital. Debemos adquirir ese hábito de cada vez que tengamos un ingreso, que recibamos nuestro salario, debemos adquirir ese hábito de destinar un porcentaje de ese ingreso al fondo de pensiones voluntarias, no solamente para poder asegurar un buen capital en nuestro retiro, sino también para poder minimizar o reducir los impuestos que terminamos pagando a raíz del beneficio que nos ofrece. La siguiente la hace Juan David: cada vez que haga un aporte al fondo de pensiones voluntarias, ¿el dinero que pongo debe estar 10 años en el fondo? La respuesta es sí. La respuesta es, el dinero se puede sacar en cualquier momento. El sacar el dinero antes de 10 años, si no se utiliza para pensión y para vivienda, implica perder el beneficio tributario. Entonces, si el dinero está invertido menos de 10 años, pero se utiliza para pensión o para vivienda, se puede retirar sin perder el beneficio tributario. Si no se utiliza para vivienda, sí debemos esperar los 10 años para poder mantener el beneficio tributario. ¿Qué porcentaje máximo de mis ingresos puedo invertir en el fondo de pensiones voluntarias para obtener los beneficios tributarios? Hay un tope de deducciones que es del 40%. Esto incluye todas las deducciones que le puedan aplicar a una persona, tanto las que sean por contribuciones al fondo de pensiones voluntarias, como por ejemplo salud, como por ejemplo aportes a cuentas AFC. En TIVA lo que hacemos para ayudarles a responder esta pregunta es que dentro de la aplicación tenemos un simulador que hace una serie de preguntas acerca de la situación específica de cada cliente, y a partir de la información que ingresan, la aplicación les indica cuál es el monto
óptimo para maximizar el beneficio que pueden obtener. La siguiente la hace María. Para comenzar a crear mi FPV en TIVA, ¿lo puedo hacer normal o debo tener una cuenta de nómina? ¿Qué requisitos piden? Se puede hacer a través de la aplicación. Verán que en la pantalla de creación de metas hay una sección que dice fondos de pensiones voluntarias. Al ir a esa sección, la primera parte o el primer módulo para la creación de esa meta va a ser ingresar esta información que nos permite o que le permite a la aplicación dar una pauta de cuál es el monto óptimo para maximizar el beneficio, y a partir de ahí viene el proceso de vinculación y es bastante sencillo de navegar. María, si llegas a tener alguna pregunta puntual acerca del proceso, puedes comunicar con nuestra línea de soporte, ahí te ayudamos con el proceso de onboarding. Laura pregunta, ¿hay un monto mínimo de aporte o aporte fijo? El aporte es lo que nosotros decidamos aportar mensualmente. Los aportes para que tengan el beneficio tributario del que hablamos deben venir de nuestro empleador, con lo cual nosotros mensualmente tenemos que indicarle a nuestro empleador cuál es el monto que queremos invertir en el fondo de pensiones voluntarias y obviamente cuál es el fondo de pensiones voluntarias que escogemos para que administren esta plata, pero no hay un monto mínimo, es el monto que cada cual decida. A ver, aquí hay otra. Juan David pregunta, si mi capital inicial de inversión no es tan alto, ¿debería comenzar por un FIC o puedo entrar bien al fondo de pensiones voluntarias? Depende más de para qué queremos utilizar esa plata más que el capital que tengamos para empezar a invertir. Por ejemplo, si mi objetivo es empezar a ahorrar para la pensión o para comprarme una casa, lo mejor que puedo hacer yo es empezar en un fondo de pensiones voluntarias, porque ese aporte, por pequeño que empiece a hacer, me va a traer un beneficio tributario tanto en el impuesto de renta que yo tengo que declarar anualmente, como el impuesto de renta que se cobraría normalmente sobre las ganancias. Si es una meta de menor plazo o es una meta que no tiene nada que ver con vivienda con pensión, la recomendación sería empezar por un fondo de inversión colectiva o algún producto que te dé la liquidez para poder contar con esa plata en el momento en que cada uno lo necesite según el objetivo que tenga. Listo. A ver, las preguntas que se nos quedaron sin responder, si se me fue alguna otra, nos aseguramos de responderlas vía correo electrónico en los próximos días. Muchas gracias de nuevo a todos por participar en nuestro webinar. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Educativa, donde tenemos bastante material educativo de esta naturaleza para las personas que están interesadas en finanzas y en aprender más acerca de finanzas personales. Les mando un abrazo a todos de parte del equipo de TIVA y de nuevo gracias por asistir a nuestro webinar. Hasta luego.